Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este panel sobre fake news y bots en el 8º Summit de País Digital. Yo soy Paulina Silva, soy abogado de protección de datos y tecnologías y hoy día tengo el privilegio de conversar con 4 profesionales que son referentes en sus respectivas áreas y que además pertenecen a diferentes sectores del quehacer nacional que, como se van a dar cuenta en unos pocos minutos, nos pueden dar una visión bastante integral sobre el fenómeno de las fake news. ¿Por qué una información falsa se crea? ¿Por qué se crea en el primer lugar? ¿Por qué se viraliza? ¿Por qué empieza a repetirse de la forma en que hace hoy en día? ¿Por qué toma esta impresión o esta falsa impresión de ser cierta? ¿Cuál es el proceso que está detrás? Pareciera que detrás de este fenómeno existen, desde luego, factores psicológicos, sociológicos, regulatorios, muy probablemente de estructura de mercado y de modelos de negocios de las redes sociales. Pero si bien la fake news o la concepción de una noticia falsa o que no se corresponde con la realidad siempre ha existido, pareciera que los desafíos que presentan las fake news hoy día, no solo al periodismo, sino a la opinión pública, incluso a la democracia, tiene mucho que ver con la forma en que técnicamente se manifiesta hoy a través de las redes sociales o a través de este mundo tremendamente hiperconectado. Hoy nos acompaña entonces el senador Felipe Arboe. Él es abogado y senador por la 13ª circunscripción de la región del Biobío. También fue diputado por el Distrito 22 de la región metropolitana de Santiago. Él ha sido subsecretario de Carabineros y fue también subsecretario del Interior. El senador además es uno de los autores de un proyecto de ley que se presentó hace un par de semanas sobre fake news. ¿Puede regularse, conviene regularse esta materia? Es una de las cosas de las que conversaremos con el senador hoy. Nos acompaña también Carlos Scherer. Él es abogado de la Universidad de Chile, fue secretario ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio. Él también fue director del Mercurio del Paraíso y de Las Últimas Noticias, y hoy es director del Mercurio. Por su experiencia profesional, Carlos tiene un conocimiento muy integral sobre el fenómeno de las fake news y el desafío que representan a los medios tradicionales, al reporteo, al chequeo de datos. Nos acompaña también hoy Eduardo Arriagada. Él es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA por el IE Business School. Ha sido profesor de la UC por más de 30 años, donde llegó a ser decano hasta abril de este año. Antes fue director general de comunicaciones de la Universidad Católica y gerente de comunicaciones del Banco Central. Entre sus áreas de investigación ha estado siempre la industria informativa y el negocio de los medios de comunicación, lo que lo llevó en los últimos años a estudiar el creciente entorno de las redes sociales. Eduardo, por lo tanto, va a ser un aporte tremendamente valioso a esta conversación desde la perspectiva de la fake news como fenómeno social y cuál es el rol estructural que ahí juegan las redes sociales también. Nos acompaña también hoy Luis Ursúa. Él es ingeniero informático de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en el grupo Telefónica y 15 años en la industria de la banca. Luis se ha especializado en la transformación digital del segmento corporativo, llevando a Movistar empresas al liderazgo de este mercado a nivel local. En el 2020, Luis Ursúa asume la puesta en marcha de Telefónica Cybersecurity Tech en Chile. Va a ser súper interesante, por lo tanto, mirar esta problemática también desde la perspectiva técnica, partiendo por entender cómo funciona esta herramienta, la herramienta de la que se sirven las fake news para viralizarse y para terminar cumpliendo, no sé si el objetivo, pero las consecuencias que trae. Vamos a partir entonces con las preguntas. Quisiera partir con una pregunta muy probablemente para Carlos, para aterrizar de qué hablamos cuando hablamos de fake news. El concepto de fake news no es un concepto unívoco, no alude a la misma significación desde todas las perspectivas. Por lo tanto, desde los medios de prensa, ¿qué entienden por fake news? ¿Cuáles son los elementos comunes o esenciales que a tu juicio tiene este fenómeno, Carlos? Muchas gracias, Paulina. Nosotros en la prensa y en los medios de comunicación en general, yo creo que el fenómeno lo entendemos fundamentalmente como un fenómeno de desinformación, que es un fenómeno muy antiguo y muy anterior a las tecnologías nuevas. Pero es cierto que el concepto de noticias falsas ha cobrado mucha fuerza y mucho valor por el enorme impacto que ha tenido la capacidad de las nuevas tecnologías para difundir información y desinformación
a una velocidad y con una extensión que no tenía precedente y sin ningún costo prácticamente económico. No existe una definición, por así decir, unívoca, pero nosotros, por ejemplo, hemos usado muchas veces como referencia la que desarrolló la Red de Periodismo Ético, que es una iniciativa periodística con base en Inglaterra, entiendo, que pone como énfasis la idea de que las noticias falsas son informaciones que han sido fabricadas para ser publicadas con el objetivo de engañar a una persona, para hacerle creer cosas falsas o eventualmente suscitar dudas respecto de hechos que son efectivos. Entonces, como que el elemento central pareciera ser como la creación, que se fabrica, una puesta en escena, pero hay formas muy distintas de fabricar una noticia falsa. Una iniciativa periodística del Mercurio que se llama El Polígrafo, que es una sección de verificación de información que dirige Cecilia Detwich, probablemente una de las personas que más sabe de noticias falsas en Chile, desarrolló el año pasado un trabajo para escrutar lo que habían sido las noticias falsas que habían circulado en el país durante el año 2018 y el primer semestre o parte del año 2019, siguiendo una tipología internacional muy prestigiada de First Draft. Y me recuerdo que publicaron un reportaje que partía con 3 historias. Una de un oso que había secuestrado a un señor en Rusia que lo había tenido un mes secuestrado en su cueva. Una foto del entonces presidente Piñera mirando el eclipse, pero con los anteojos al revés. Y un video de la presidenta Bachelet bailando en Cuba. Y lo común era que las 3 noticias eran falsas, pero su falsedad era distinta. Mientras la historia del oso que había secuestrado a una persona era enteramente falsa, fabricada íntegramente, no existía ni el oso, ni la cueva, ni el señor, la foto del presidente Piñera era efectiva, pero había sido manipulada, dando vuelta los anteojos. Y el video de la presidenta Bachelet era enteramente efectivo, existía el video, se había dado el baile y era en Cuba, pero en un contexto absolutamente distinto y en un tiempo absolutamente distinto a cual en que se difundía ahora. Entonces, eso es como lo primero que uno tiene que tener claro, que hay noticias falsas de elementos muy distintos. De acuerdo a esta tipología, son más o menos 7 las categorías que se suelen identificar según el grado de veracidad que tienen. Y las conclusiones del estudio demostraron que en Chile, mayoritariamente, ampliamente, más del 60% de las noticias falsas que circulan son fabricadas, o sea, son íntegramente falsas. Después venían las noticias que eran manipuladas, y por último venían las noticias que estaban puestas fuera de contexto. Y esto es una tendencia, las proporciones aparentemente coinciden un poco con la tendencia internacional. Pero lo que sí es que crecientemente las noticias fabricadas están perdiendo espacio y están perdiendo terreno frente a las manipuladas y las colocadas fuera de contexto. Y según dicen los expertos, esto tiene que ver porque al final la noticia más efectiva, la noticia falsa más efectiva, es aquella que tiene un elemento de veracidad. Y las plataformas tecnológicas son cada vez más inteligentes y tienen más capacidades para detectar eso, y por lo tanto toda la tendencia va hacia manipular noticias que tienen elementos de verdad, sacarlas de contexto, alterarlas y por ahí generar una noticia falsa. Carlos, en función de estos estudios y este análisis que tú señalabas, pareciera entonces que las noticias falsas admiten o pueden admitir distintos grados dentro de su falsedad, ¿cierto? Ahora, Sí. en cuanto al ente que los genera, ¿es frecuente también que estas noticias falsas, dado que estamos conversando sobre una calificación como de intencionalidad para confundir o para determinar ciertas conductas, sucede también que surjan noticias falsas por como elementos que no necesariamente tengan que ver como con una decisión de confundir, sino de, estoy inventando, de alguien que quiso viralizarse porque hizo una foto chistosa y se fue modificando y modificando y modificando? ¿Les parece a ustedes que hay cierto como componente casi de casualidad de que surjan ciertas noticias falsas o erróneas? O sea, digamos, uno tiene como la idea de que las noticias falsas, detrás de ellas hay como una organización y un montaje Claro, deliberado, muchas veces para como engañar. un mastermind. Así. Y así, digamos, partió muchas veces en la aproximación. Pero
entiendo yo que las tendencias más modernas detectan que la mayor cantidad de noticias falsas son noticias que tienen una dimensión de error. Eh, y por lo mismo regularlas es muy complejo. Yo recibí hace pocos días un video de un conocido que estaba en Iquique en cuarentena y me mandaba impactado él no es de ahí, pero había escuchado que en Iquique hay problemas de drogas muy intensos y entonces vio en la noche fuegos artificiales, estaban todos en cuarentena, con toque de queda, entonces me mandó el video filmando, me dijo, pucha, mira lo que significa esto, porque esto significa en Santiago, siempre se asocia los fuegos artificiales que están prohibidos al anuncio de la llegada de droga, Claro. de mercancía. Entonces me la mandó impactado esa noche y lo que pasa es que era el día 10 de agosto en que se celebra San Lorenzo, que es el patrono de los mineros. Y como está en cuarentena y esto que queda, no había ninguna manifestación visible de esa celebración. Entonces la persona vio algo, lo grabó, lo mandó, y eso podría haber tenía todos los elementos para transformarse en una cosa como escandalosa que se hubiera viralizado. El, eh, y tal como dices tú, efectivamente hay muchas noticias falsas que precisamente obedecen a un error, a una dinámica tecnológica. En plena pandemia también ustedes deben recordar una joven que le mandó un video por WhatsApp lúdico a unos primos, digamos así, en broma, señalando que el alcohol servía para combatir el coronavirus. Y los primos empezaron a retuitearlo, digamos, a mandarlo, se viralizó con un daño gigante para esta pobre mujer, que lo pasó pésimo y que tenía sentido, digamos, la reacción que había habido de parte de la autoridad y en general de la opinión pública, porque las investigaciones científicas mostraban que muchas personas habían muerto, no en Chile, digamos, pero en otros países por vincular el alcohol como un posible remedio para el coronavirus. Entonces sí, hay un ingrediente fuerte de error, más que de intención deliberada de dañar, y eso es lo que hace tan compleja su regulación también. Correcto, correcto. Si no existe al final como un sujeto de regulación o de restricción, y esto es más bien, o tiene un componente más bien espontáneo, es tremendamente difícil regularlo, porque al final los efectos y las consecuencias tienen un poco que ver como con el juego del teléfono. Claro, exacto. Es muy parecido. Las fake news, Carlos, me imagino que representan un problema o por lo menos un desafío para el ejercicio del periodismo. ¿En qué sentido, desde la perspectiva de los medios tradicionales, son un desafío relevante las fake news? O sea, por de pronto los medios pueden caer en el error de publicar o de dar a conocer una noticia falsa. Eso ya por de pronto es un problema, digamos. Yo recuerdo que en la pandemia hubo una radio que leyó, perdón, en el 17 de octubre, hubo una radio que leyó un comunicado del ejército que era enteramente falso, ¿ya? Y que tenía toda la apariencia de ser efectivo. Ahora, obviamente para los medios instantáneos es más difícil porque están muy presionados. Nosotros en la prensa tenemos un poco más de espacio para verificar esa información, pero en definitiva el daño que le pueden causar a los medios tiene que ver también mucho con cuál es la característica del proyecto editorial. En el caso del Mercurio, nosotros, juntos con una tarea estrictamente informativa, siempre hemos tenido un anhelo y una misión fundacional de promover un debate público de calidad sobre los principales asuntos que conciernen a una comunidad. Ahí nosotros tenemos espacios muy valorados y reconocidos en ese sentido, las cartas al director, los artículos de opinión, nuestros columnistas, los editoriales. Y, y desde ese punto de vista, cuando una comunidad está enfrentada, cuando una comunidad está radicalizada, obviamente hace más difícil a un medio de comunicación para poder encauzar ese debate. Y las nuevas tecnologías, sin lugar a dudas, han sido un aporte extraordinario en múltiples dimensiones, en conectar personas, en posibilitar la difusión de contenido, de compartir. Es decir, no cabe ni una duda al respecto, pero obviamente tienen también esta debilidad de que son más fácilmente manipulables, digamos, en campañas de desinformación y difusión, y esto se hace particularmente intenso en las situaciones de crisis. O sea, la experiencia internacional muestra que cuando se producen situaciones de crisis, las personas demandan, tienen una ansiedad por obtener información que les ayude como a eliminar incertidumbre sobre qué está pasando, por qué está pasando. Tal cual.
por lo tanto se abren en el intelectual y son más vulnerables a las informaciones falsas que empiezan a circular con mucho más velocidad. Esto es un hecho que está aprobado. Entonces, en el fondo, la crisis produce un momento en que facilita la difusión de informaciones falsas. Eso acrecienta la angustia de las personas porque se empiezan a desconfiar más, empiezan a acrecentar su desconfianza en las cosas que reciben, no saben qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira. Y entonces debemos seguir un poco con atención los esfuerzos que hacen las mismas plataformas para tratar de ordenar esa dimensión de su trabajo. Tenemos que estar atentos, han hecho varias iniciativas porque están conscientes de que les significa para ellos un descrédito. Y obviamente hay que seguirlas con cuidado porque la calidad de una democracia está claro que depende también mucho de la calidad del debate público que se desarrolla. Y las noticias falsas son un elemento que degrada mucho el debate público. Tal cual. Si pensamos, Carlos, en que que existe una diferencia bien radical entre una noticia falsa y una noticia surgida o generada por el trabajo de un medio tradicional, donde esa diferencia está alojada como en un ejercicio de edición, de curatoría de la noticia. Tenemos, por un lado, que las noticias falsas, como prescinden de ese ejercicio de curatoría, o más que prescinden, no está considerado, surgen más rápidamente y por lo tanto alimentan más rápidamente la ansiedad de las personas, ¿cierto? Pero, pero por otro lado, pareciera que la prensa tradicional, y corrígeme si me equivoco, tiene también como este desafío de hacer este ejercicio en forma honesta, justa, rápida, pero particularmente rápida, para competir, entre comillas. No sé si se considera una competencia, pero para competir con el advenimiento de hordadas de información falsa. En ese sentido, me interesa muchísimo que nos puedas contar cómo es este ejercicio que para ustedes les puede parecer como muy, muy obvio e instintivo, pero para quienes no pertenecemos al mundo de las comunicaciones, ¿cómo sucede este ejercicio de curatoría, de edición de una noticia? ¿Cuáles son los pasos por los que tiene que pasar? O sea, básicamente la calidad de un producto periodístico depende de muchos factores, pero sin lugar a dudas, lo fundamental es la aplicación de prácticas y rutinas profesionales muy claras, digamos, y que son de conocimiento de todo el equipo periodístico, de verificación, de contrastar, de chequear con fuentes, de colocar en contexto, de revisar los antecedentes que hay. Son prácticas propias de un trabajo de investigación hecho con un sentido periodístico, pero como haría un abogado al preparar una causa, o como haría un investigador, o como haría un parlamentario al estudiar un proyecto de ley. Son rutinas y prácticas profesionales. Y no obstante eso, la verdad es que, tal como señalas tú, sobre todo los medios como la televisión y la radio y los sitios de portales que tienen como noticias de última hora, igual todos los medios estamos muy expuestos a cometer errores y en eso la prensa probablemente que tiene un poco más de tiempo para su ciclo informativo está menos expuesta, pero todos estamos expuestos a cometer errores. Ahora, la diferencia fundamental con el tema de las noticias falsas en las redes es que cuando un medio de comunicación se equivoca, tú tienes a quién acudir. Hay alguien que se hace responsable y pone la cara por lo que Tal pasó. cual. Y por eso nosotros regularmente estamos, digamos, ejerciendo derecho de rectificación cuando nos sentimos injustamente aludidos y vamos y le exigimos al medio que nos publique una carta o que dé cuenta de nuestra mirada sobre este tema. Y eso, sin embargo, es lo más complejo, y es que en las redes sociales es una quimera, digamos. No existe ninguna posibilidad de ejercer el derecho de rectificación. ¿A quién le hago ver que he sido injustamente aludido, que hay otros antecedentes sobre lo que se dice ahí de mí? Ahora, el Mercurio, una de las iniciativas más importantes que ha desarrollado en este ámbito en los últimos años de calidad periodística, está precisamente el polígrafo, que fue una de las primeras iniciativas de verificación de información que se desarrolló en la prensa en Latinoamérica y que lo hicimos el año 2013. Surgió primero para escrutar lo que era el discurso público con motivo de la campaña del año 2013 y fue brutalmente exitoso, siguiendo una metodología norteamericana que había ganado varios premios.
y posteriormente el año 2017 se hizo el primer trabajo de este mismo equipo periodístico sobre noticias falsas que circularan en Chile. Fue en el contexto de la campaña presidencial y fue extraordinariamente atractivo porque dio cuenta de más de 3 millones de interacciones con noticias que eran falsas, fundamentalmente sobre la presidenta en ejercicio, la presidenta Bachelet, y sobre los dos candidatos que se veían más competitivos, que era Alejandro Guillé y Sebastián Piñera. Y tiene esto, lo publicamos nosotros regularmente, semanalmente tiene una versión, y tiene un sentido también pedagógico, periodísticamente, porque va dando cuenta de cómo, en el proceso que va explicando, cómo se aborda la noticia, a qué fuentes se acude para discernir si, dónde está el error, por qué está equivocado, por qué es falsa, o por qué puede ser verdadera a pesar de parecer falsa. Ahí se va instalando una cierta pedagogía, un cierto conocimiento, que es la orientación que tiene esta iniciativa. Sería interesante quizás pensar, y muy probablemente ustedes le han dado mucha vuelta a esto, pero pensar más en este elemento como de educación del público o de generar esta crítica científica que pudiera ser, yo me imagino, que quienes hoy son niños y van a crecer en este mundo tremendamente interconectado, donde hay como en el fondo esta crisis epistemológica, de qué es efectivamente la verdad, que se vaya generando en las nuevas generaciones algún tipo como de herramienta crítica que sea más bien instintiva, donde yo vea, no sé, en Facebook una noticia y pueda identificar los elementos para saber que muy probablemente no es verdad, por lo menos para mirarla con cierta distancia. Y me imagino que en ese sentido quizás como, no sé si la educación, pero sí, la educación de generaciones nuevas o incluso no tan niños, de adolescentes que ya han crecido en este espacio, termina siendo relevante para poder generar espíritu crítico, que es básicamente aquello que genera las consecuencias de la fake news, ¿cierto? Y también el aprendizaje y percibir el valor que tienen otras cosas. O sea, todos estamos conscientes de los beneficios de las nuevas tecnologías, que son, digamos, extraordinarios, y del impacto que ellas han tenido, pero hasta hoy día las redes sociales se muestran más débiles en la capacidad de proveer información de calidad, ahí son más débiles, y en la habilidad para desarrollar un debate público de calidad. Y, y en un momento de crisis como el que se produjo en octubre del año pasado de la pandemia, en que se produce esta gran demanda por esto y también la necesidad de un debate público de calidad, se puso muy en valor lo que hacen las organizaciones periodísticas profesionales. Estoy muy de Y acuerdo. esto no es un tema Mm. menor porque recordemos que hace pocos años existía como la idea de que las organizaciones periodísticas profesionales no tenían mucho sentido y iban a desaparecer a medida que se extendieran las nuevas tecnologías, porque iba a haber millones de personas en el mundo dotadas de celulares, sacando fotografías, reporteando, contando su historia, subiéndola a la nube, y por lo tanto eso era imposible competir con eso por parte de las organizaciones periodísticas. Yo creo que las noticias, este periodismo ciudadano que se pensaba que iba a ser como predominante, yo creo que se vio muy afectado por el fenómeno de las noticias falsas. Porque precisamente, tal como decíamos, la mayor parte de las noticias falsas no son construcciones deliberadas y engañosas, sino que son errores de las personas, y por lo tanto no cuesta nada que cualquiera de nosotros con particular se vea involucrado en una noticia falsa difundiéndola. Tal A cual. todos los que trabajan en medios de comunicación, yo estoy seguro que les pasa, como me pasa a mí, que recibo todos los días comunicaciones, WhatsApp, mails de amigos, de conocidos o de personas de confianza, que me piden verificar si una información que recibieron es efectiva o no. Un video que recibieron, una foto, un texto. Y eso, me recuerdo uno último que recibí, que era de la presidenta Bachelet, que dio una entrevista en Alemania en una visita. Y como ella habla alemán, dio la entrevista en alemán. Y abajo estaba subtitulada en castellano. Muy bien hecha la subtitulación, pero los subtítulos no tenían nada que ver con lo que ella Lo que decía en la decía. entrevista. Y esto me lo mandaba un rector universitario que estaba impactado con lo que había dicho la presidenta Bachelet. Entonces, cuesta muy poco que una persona se impacte, se conmueva con una cosa, la comparta y de pronto se dé cuenta que ha sido parte de una distribución de contenidos que son falsos. Y por eso es verdad que el énfasis está puesto en varios países que están como con iniciativas que
sin perjuicio de preocuparse de regular las plataformas en sí, enfatizan o subrayan más la dimensión pedagógica y de formación cultural de las personas para darles herramientas para que no caigan en estas situaciones o para que adviertan, digamos, desarrollen un juicio crítico respecto a la información que reciben. No es fácil, por cierto. Tal Y a esto cual. se suman las iniciativas de las propias plataformas, Paulina, que están haciendo y que hay que mirarlas con atención porque ellas están muy conscientes de este riesgo de descrédito, pero hay que mirarlas con atención también para que no vayan a derivar estas iniciativas de las plataformas en actos arbitrarios o en censura que al final termine siendo igual de delicado o más delicado que el problema que tratan de resolver. El fenómeno de la autorregulación de estas plataformas, desde la perspectiva por lo menos legal, es bien interesante también. Quisiera preguntarle a Eduardo concretamente respecto de la regulación de las redes sociales. YouTube ha anunciado la verificación del 2019, la revisión de sus algoritmos, de modo tal que el contenido sugerido no fuera cada vez llevando a contenidos cada vez más violentos o agresivos o extremos. Instagram hace poco hizo algo parecido, tratando de solicitar a las personas que se identificaran para estar seguros de que no eran bots, cuando observaban ciertos patrones que estaban como lejos de ser provenientes de una persona y parecían ser más robóticos. ¿Cómo ves, Eduardo, desde la perspectiva académica y con la tremenda experiencia que tienes tú, cómo ves estos esfuerzos de autorregulación de particulares? Porque al final son particulares y que no pertenecen solamente a un país, sino que tienen consecuencias en un montón de países por el tamaño de estas empresas. Sí, Juliana, el drama es el tamaño, es lo que tú dices del tamaño de estas plataformas que están en todo, atraviesan países, pero tienen una gracia. Cuando la semana pasada Michael Barbaro, el entrevistador del New York Times que hace The Daily, entrevistó a Jack Dorsey y le preguntaba, un poco irónicamente, le decía, ¿qué se siente ser uno de los hombres más poderosos del mundo? Le decía que él no se consideraba poderoso porque al final él administraba técnicamente una herramienta que la gente la estaba usando. Y yo creo que ahí hay dos puntos que hay que atender que tienen que ver con lo que tú dices. Por un lado, es verdad que la evolución que tienen estos espacios depende mucho del uso de la gente. Ahí está acá un poco la idea de lo que decía Carlos, de la importancia de formar a la gente, pero al final esto va a funcionar bien cuando la empecemos a usar mejor. Esto es una herramienta muy reciente, esto nace en términos masivos, en el caso chileno, esto no existía antes del 2010. Entonces, estamos en algo que estamos recién empezando a usar y está en el prueba y error. Pero hay otro tema ahí, es que al final estos espacios son clubes, todos los clubes tienen reglas y la gente y los que administran estos clubes pueden definir qué cosas son toleradas dentro del espacio y qué cosas no son toleradas. En estos últimos días, semanas, de hecho Twitter ha hecho cosas bastante radicales, cuando por ejemplo, ha definido que ciertos medios de comunicación que se presentaban como medios normales, los ha definido como medios de carácter estatal y le ha puesto desde latinoamericanos, chinos, rusos, le ha aclarado a todos los usuarios de que se trata de medios de propiedad del Estado. También ha advertido que ciertos comentarios realizados, incluso por el presidente de Estados Unidos, tienen contenido no verídico. Entonces, yo creo que hay un paso que es interesante, pero yo recordaría en esa misma entrevista, Jack Dorsey dijo una cosa bien interesante, porque el entrevistador lo presionaba un poco a que se comprometiera, que en esta campaña que venía iban a ser más duros al respecto, es decir, iban a poder controlar más las opiniones que implícitamente tuvieran datos falsos. Y él dijo, mira, a ver, cuando tú hablas, el entrevistador le decía, mira, el presidente de Estados Unidos ha puesto cosas evidentemente no reales y ha tenido toneladas de reacciones. Y Dorsey le decía, sí, pero gran parte de las toneladas de reacciones que tú mencionas han sido enmiendas, correcciones, rectificaciones. Es decir, el sistema también se defiende, el sistema
no es un grupo de gente que está echada para atrás viendo cómo pasa un espectáculo. Es un espacio donde la gente está actuando y está interviniendo. Entonces, yo creo que ahí hay que tener en cuenta ese tema, porque muchas veces se olvida eso, que hay una mediación de los usuarios. Y esa mediación yo creo que es parte importante de la solución del temor que tú adviertes. Sí, sin duda, sin duda. Y concretamente, ahora que estamos hablando de redes sociales, ¿cómo ves que ha evolucionado el rol de las redes sociales por la forma en que están estructuradas, en el fondo, la generación de este contenido tremendamente customizado en la propagación de la fake news? Ahí está el tema. Las redes nacen hace poco, en fondo, en realidad nacen hace mucho, pero se hacen universales, se hacen necesarias a partir del fines del 2006, 2007, con dos tecnologías que se amarran entre ellas, que por un lado unas mejoras estructurales muy potentes de Facebook, cuando crea el muro. Decía Facebook hasta ese momento era una serie de perfiles, cada uno de nosotros mejorábamos nuestro perfil y visitábamos perfiles de otra persona. Claro. Se hablaba irónicamente de psicopatear en Facebook. Y de repente Facebook desarrolla un espacio que le llama un muro, que es la experiencia más importante que tenemos cuando entramos a Facebook. Y ese espacio tiene una característica muy importante y condiciona completamente lo que ha venido después, es que está construido por algoritmos. Y estos algoritmos buscan asegurarte una buena experiencia. ¿Y cómo te aseguran esa buena experiencia? Porque lo que quiere la plataforma es que tú estés el mayor tiempo posible. Te aseguran haciéndote muy atractivo, muy agradable, muy cómodo el quedarte ahí. Y eso lo hacen destacando de todas las cosas que se han aparecido en la red, las cosas que ellos creen que a ti más te van a traer. Entonces se crean, y ahí está la discusión sobre estos algoritmos, de los cuales yo creo que Luis nos podrá hablar más, en fondo, pero se crean estos filtros, burbujas, se crean cámaras de eco que tienen un efecto complejo, en fondo, porque nosotros nos vamos aislando entre gente que piensa más o menos como nosotros, y en esos espacios, cuando esas burbujas son altamente polarizadas, emocionales, es muy fácil inyectarle mentiras. Y ahí me gustaría complementar lo que estuvo diciendo Carlos sobre las fakes, porque el fenómeno de fake news, evidentemente, si uno mira en términos de mentira, en términos numéricos, lo más importante son las mentiras que muchas veces son producto de error o de engaño simple. Pero lo complicado, en realidad, lo delicado del fenómeno de fake news, y en esto hay bastante consenso entre los autores, es que se le llama fake news cuando atrás de él está... La idea no es que te convencen de una mentira, sino que hay un objetivo de que creamos, que más que tratar de que tú creas esa mentira, lo que hay es una campaña que pretende generar desconfianza, temor, indignación, prejuicio. Es decir, lo delicado es cuando a estos espacios de los que hablábamos, que son pequeñas burbujas de gente que piensa más o menos parecido, le inyectan mentiras pensadas para esa gente, desarrolladas como una campaña política. Es un trabajo serio, planificado, es un trabajo incluso empresarial, es un negocio, porque hay intereses ahí que se generan fuera de las plataformas, se hablan de especies como de granjas de contenido que generan contenido emocionalmente radicales para provocar esto. Entonces, hay una diferencia en que se trata de meter como verdadera una noticia falsa, porque lo grave aquí es que ¿cuándo ganan ellos? Cuando abandonamos la creencia a la verdad. No sé, Orson Welles en 1984 decía que el logro del totalitarismo era que directamente no existiera la idea de veracidad. Entonces, lo que hay gente tratando de hacer es crear esta idea de que da lo mismo, no hay verdades absolutas, no hay verdades, sino que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Trump hablaba de realidades alternativas. Claro. Hay gente lo que significa eso, lo que quieren en el fondo
es que tú creas que estamos en un mundo, es como el mundo del oeste, en fondo, donde nadie tiene ninguna verdad y todo es válido. Entonces, yo creo que ahí, ¿cuál es el peligro? Es que, y lo que buscan estas campañas, es que perdamos el foco y respondamos nosotros también en forma emocional. Muchos medios de comunicación en Estados Unidos han pisado el palito y han actuado como le conviene por ejemplo, a los que usan estos espacios y se han dedicado a atacar emocionalmente este caso. Hay un autor que tiene un libro muy bueno sobre esto, se llama Matthew D'Ancona, fue editor del diario dominical del Guardian. ¿Puedes repetir el nombre del autor, por favor? Matthew D'Ancona, D' Ancona, se llama Post-Truth, y él difunde que hay una necesidad de que nosotros asumamos una verdadera guerra por la verdad. Ben Bradley, uno de los padres del periodismo contemporáneo, decía que el negocio de un diario es dar a conocer la verdad. Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy bonito, en fondo, es que nosotros estamos en una guerra en la cual, como tú, es decir, hay una parte de la guerra que se la podemos dejar a las plataformas, una parte pequeña, y yo creo que la parte más relevante la tienen que hacer los usuarios, pero otra parte, por supuesto, relevantísima, es de la cual hablaba Carlos, en la cual nos dedicamos en la Facultad de Comunicaciones, que es que los comunicadores, incluso D'Ancona dice, comunicadores, científicos, expertos, todos tienen que comprometerse en esta guerra por la verdad. Y este es el trabajo que hacen ejercicios como el que mencionaba Carlos, de chequear las noticias. En fondo, es decir, yo te diría que una característica de los que tratan de crear estas campañas de desinformación, en las fake de ellos siempre se dice, esto no lo verás en los medios. Y empiezan un cuento. Y esto que pensemos en octubre pasado, en Chile los medios de comunicación pueden haber tenido muchos errores, pero porque la verdad que lo que pasó en Chile en octubre, noviembre fue tremendo. Y todavía es difícil de comprender. Medios, por supuesto, y no se entiende sin este aspecto de las redes. Y una de las características que tiene esto es que los medios se vieron superados, incluso como empresas, se vieron superadas. Es decir, el canal de televisión transmitiendo 24/7 con equipos que no estaban preparados para hacerlo. Es decir, hubo una superación muy grande. Entonces, ¿qué imagen se lograron meter los que creían estas mentiras? Que los medios, como grupo, como si fueran una cosa monolítica, y si uno conoce las diferencias que hay, no sé, entre el Mercurio de Carlos Chere, no sé, y el Mostrador de Federico Lloanón, uno se daría cuenta rápidamente que aquí no hay una cosa monolítica. ¿Para qué hablar entre los distintos canales de televisión, TVN, con Mega? Es decir, pero te da la imagen de algo monolítico, y que en las redes uno va a encontrar la verdad que están todos tratando de ocultar. Y esto es una cosa muy delicada, porque el populista, el que usa el que hace este tipo de campañas, lo que trata de hacer es desacreditar a los medios en general, desacreditar a los avisadores. En el fondo, decir una cosa que es verdad, que los medios, los avisadores, hemos sido parte del establishment, somos responsables de esto que ha pasado. Pero eso nos desacredita. El populista trata de decir que somos parte del problema y tenemos que salir del tema, porque lo que está en juego al final del día es el valor de la democracia. Y hay un salto lógico ahí también, donde levantan una bandera de honestidad. Como nosotros, como no estamos, no sé, como somos prensa, o esta noticia es prensa no establecida, genera una pretensión de honestidad que no necesariamente es tal. Es simplemente una honestidad que uno tiene que suponer, y se levanta un argumento en torno a la libertad de expresión, donde al final pareciera confundirse el hecho de que todos tenemos derecho a opinar y a expresarnos, pero eso no significa que todas esas verdades expresadas sean verdades, o que todas esas opiniones sean verdades, porque al final, si todo es verdad, nada es verdad. La opinión y la verdad, yo creo que ese es un gran tema. He conversado con un profesor de la facultad, que en realidad compartimos entre comunicación y derecho, Francisco Javier Leturia, y él, en las clases que vemos estos temas, él dice que las opiniones no son susceptibles del juicio de veracidad, y esto es un tema que lo hemos conversado con la Cecilia Derpich del Polígrafo,
no puede contrastarse con la realidad. En el fondo no se puede verificar si es falso una opinión. Entonces, pero eso no significa que hay libertad absoluta en las opiniones. Es decir, tú sabes, legalmente hay situaciones, si tú con una opinión puedes provocar una situación de peligro, a nivel internacional se habla como de peligro actual inminente, pero puede restringirse una opinión. Es decir, pensemos, no sé, es decir, no es lo mismo decir que Mahoma es feo en Siria que decirlo en Chile. Claro. Están los delitos de odio, hay muchas cosas que se pueden cuestionar, pero yo ahí tomaría un poco lo que estábamos hablando antes, que nosotros, sí, hay la pretensión, la que tú insinuabas, tiene que ver con un problema que tienen cualquier cuestionamiento al mundo de las redes. Porque cuando yo digo que las redes no son confiables, y le digo a una señora, mire, las redes sociales no son confiables, ¿qué le estoy diciendo? Que sus amigos, la gente con la cual ella conversa en WhatsApp, no son confiables. Y eso es totalmente falso. Es decir, ella no es una persona que está en el aire totalmente a disposición de la gente. Ella ha tenido siempre, porque las redes sociales no es un invento nuevo, lo nuevo es que estamos conectados gracias a estos aparatos 24/7 con la gente que nos importa, la gente que nos interesa. Nuestras redes nos ayudan a descubrir la verdad y nos han ayudado siempre, porque muchas veces en los mismos medios tradicionales venían mentiras. Carlos decía que las mentiras han estado siempre. Es decir, no sé, por un ejemplo extremo, Ruanda, los Hutus masacrando a la raza Tutsi, después de una campaña comunicacional hecha en medios de comunicación, en radio, convenciendo a la gente que no eran humanos, que eran cucarachas, etc. Eso ha existido. Lo complicado es que hoy día tenemos a gente que puede ser aislada. Antes la gente en general se informaba en medios que eran compartidos por muchas personas. Pensemos en una publicidad en la calle. Si yo en una publicidad en la calle ponía algo, la gente podía analizar esa publicidad y decir, mira, en el fondo, cuestionar, en el fondo, decir, oye, mira, Arriagada anda diciendo que tiene mucho pelo, en el fondo, y la gente se diría, oye, pues, evidentemente es ridículo, y el diario publicaría, después diría, mira, la campaña Arriagada es bastante poco sostenible. Pero cuando esta campaña se hace y se inocula en grupos muy chicos, que están predispuestos a oír ese tipo de cosas, en fondo, porque están emocionalmente muy polarizados y tragan cualquier cosa mala que digan de su enemigo, esa mentira no es posible ser chequeada por los medios y cala muy fuerte en la gente. Entonces está produciendo un daño que es bastante irreparable. Sí, pero la gente espera. Uno cree, en fondo, nuestra forma de pensar tiene unas características. Nosotros no aceptamos todo lo que nos dicen. Si hay cosas que contradicen. Yo tengo una experiencia con un amigo mío y alguien me dice que ese amigo mío es un delincuente, yo no me lo creo, en fondo, porque lo conozco, tengo una experiencia con esa persona. Soy inmune a una acusación poco mal fundada en contra de un amigo mío. Pero si lo dicen de una persona que me acaba de estafar, yo refuerzo eso. Y cualquier cosa que me digan de esta persona que me acaba de estafar va a ser reforzada si es que me la dicen. Entonces, yo creo que ahí el peligro está en cómo enfrentamos esto de forma sistémica. Esto no es un problema simple de que hay una serie de errores. Aquí hay intereses creados tratando de afectar nuestro sistema. Y esto se ha evidenciado en casos concretos. Es decir, no es trivial que líderes de estos fenómenos como Steve Bannon hoy día estén en una posibilidad de ser procesados por temas de malversación de fondos. Lo que pasó con Cambridge Analytica hace poco tiempo. Es decir, son muestras de que estamos en un tema que es mucho más complejo que simples errores. Claro, que no es casual al final, no fue solo casualidad. No, hay un espacio, así, al final, mentiroso ha habido siempre. Aquí hay un espacio, como decía Carlos, hay una velocidad, hay unas características, es como un aceite que tiene esto, que permite más mentiras. Y yo soy, y lo podemos hablar en otro momento, pero yo soy un defensor del espacio de las redes sociales, y yo creo mucho en las redes sociales. Pero es evidente que
una anécdota cortita. En el fondo, Tesla, creador de la radio, inventó la radio, inventó la corriente. Es decir, él decía que cuando le preguntaban a él por qué le obsesionaba tanto, él decía, mira, mi obsesión es que cuando se van a usar de verdad bien mis inventos, cuando en cada bolsillo de los habitantes del planeta haya un dispositivo que conecte a cada persona con el resto de los habitantes del planeta. Entonces él decía, al final a mí lo que me mueve es poner en contacto a los que tienen conocimiento con los que no tienen conocimiento. Y este mundo conectado era como la imagen idílica de Tesla. Un poco algo así aludía Carlos al principio cuando decía que había una imagen de que podían eliminarse los medios porque íbamos a estar todos conectados. Lo que no vio Tesla, que es bastante dramático, es que esta autopista, que yo le encuentro muchísimos valores y defiendo mucho su desarrollo, estas autopistas permiten también el tráfico de mentiras. Y hoy día están siendo usadas espectacularmente bien por esa gente. Es decir, no ha habido nunca en la historia más terraplanistas, más antivacunas, más fanática, mismo nacionalista que el que hay hoy día. La forma en que opera en la técnica o en la práctica, en que se viraliza una fake news, también me gustaría que pudiéramos conversar respecto de eso, en particular con Luis. El aterrizaje técnico. Quería preguntarte, Luis, desde tu perspectiva como experto en ciberseguridad, ¿tú nos puedes contar cómo opera usualmente en la práctica, desde la perspectiva técnica, un bot que disemina fake news? ¿Qué pasa detrás? ¿Qué es aquello que no vemos? A ver, partir por decir que bot es una forma corta de referirse a un robot. Un robot no es intrínsecamente malo, ¿sí? Un robot se hace para generar tareas repetitivas que la mano humana se demora mucho tiempo o consume mucho trabajo para poder hacerlo en forma rápida. Y hay bots, que básicamente es un software, ¿sí?, que ejecuta procesos nuevamente repetitivos. Entonces depende para qué quiero usar el bot. Los bots se usan para acelerar procesos, ¿cierto? Sobre todo en el mundo de Internet, si yo quiero saber rápidamente cierto tipo de información, por ejemplo, de quiénes se están conectando o si están mis sitios, mis ofertas funcionando bien. Si lo hiciera a mano, probablemente pasaría, no sé, una semana en darme cuenta y analizando toda esa información, claro, en poder obtener la forma rápida. Entonces, con los robots, que no es más que un programa, se procesa eso muchísimo más rápido. Eso podríamos decir son los robots buenos. Pero eso mismo se puede usar con fines más oscuros. Y mientras escuchaba a Eduardo y a Carlos, ¿sí?, voy a tratar de unir los distintos conceptos que han mencionado para explicarte un poco cómo funciona bot, fake news y también el fenómeno social de la perfilación, un poco lo que hizo Cambridge Analytics. Esto de diseminar noticias falsas, como han dicho, ha existido desde hace mucho tiempo. Cuando yo quería diseminarla, o me iba por el rumor, o trataba de sembrar cizaña, o hace no tanto tiempo atrás usaba panfletos, ¿sí?, donde yo quería influenciar con un panfleto físico. Hoy día andar predicando panfletos físicos no tiene el mismo alcance que tienen las redes sociales. Entonces, yo puedo generar una noticia falsa desde mi teléfono, ¿sí? Puedo alterar una imagen y mandarla con cierta mala intención a mis contactos. Pero eso va a tener una cierta velocidad de diseminación. Entonces, cuando quiero que eso tenga una mayor velocidad y mayor amplitud, empiezo a utilizar un programa, ¿sí? Primero creo la noticia falsa, que puede ser un texto, o pueden ser imágenes trucadas, o pueden ser videos trucados, ¿sí? Es bastante interesante después, si quieren ver lo que son los deepfakes, donde ya usan inteligencia artificial para alterar videos y hacer que cualquiera de los que estamos aquí esté en una situación o diciendo algo que no corresponde. Entonces preparo mi noticia falsa y
con este programa o bot y usando una botnet. Hay muchos tipos de bots, ¿sí? Que una botnet es una red de bots, generalmente de computadores que han sido infectados, por lo tanto son cientos de miles, y con una base de datos conseguida, que se pueden conseguir fácilmente, de cuentas de correo electrónico, cuentas de Facebook, etcétera, hago que el bot o esta red de bots empiece a diseminar la noticia falsa. ¿Sí? ¿Y necesariamente disemina. depende de un huésped? ¿La operación del bot necesariamente tiene que infectar un fierro en el fondo? ¿O es frecuente, pero no es necesario? Lo que pasa es que como necesitas una cantidad de procesamiento grande, tenerla de tu propiedad, donde además te pueden identificar, es bastante caro. Entonces, por eso es que se usa infectando otras y usando la capacidad de procesamiento que tienen los computadores distribuidos a través del mundo. ¿Sí? Que es lo mismo que se usa para hacer criptominería. La criptominería, claro, que se usa malamente, la usan con computadores infectados. ¿Y existen herramientas para evitar que los computadores sean tomados como rehenes de generación de capacidad de procesamiento? Me imagino que sí. Sí, claro, hay herramientas, ¿cierto? Y las recomendaciones de siempre operan. Es tener los antivirus totalmente actualizados, ¿sí? Y antivirus conectados a Internet para que se mantengan actualizados constantemente, herramientas de anti-malware, pero una de las que más funciona siempre es el criterio y la educación. O sea, no te conectes a sitios sospechosos, no abras archivos sospechosos, etc. Ahora, si yo quiero hacerla más creíble, diciendo lo que decía Carlos, o sea, que me llegue a mí, desde mi entorno creíble de mis redes sociales, una noticia creada falsa, puedo ya usar mecanismos más elaborados de perfilamiento, ¿sí? Donde también a través de spywares, que son spybots, yo pueda empezar a recoger información de las cookies de los distintos computadores que tengo infectados, y con eso empiezo a perfilar. Entonces digo, este grupo de Eduardo y su entorno comparten este tipo de creencias o comparten este tipo de hobbies, etc. Y ahí yo puedo generar una fake news elaborada, la mando a ese grupo y con eso logro que ese grupo la distribuya. Entonces es muy distinto si a mí me llega una fake news por un correo, o que si me llega de Eduardo, que lo tengo en mi WhatsApp, que dice, mira lo que me llegó desde un conocido. Eso genera una diseminación con el efecto de credibilidad mucho mayor. Y herramientas para poder saberlas, Carlos mencionó, el Mercurio es uno de los precursores en poder identificar la veracidad de las noticias. Para fotos, si quieren un tip, para fotos, el mismo Google tiene en el Google Search, se van a Image, en la camarita, y les va a permitir subir desde el teléfono, desde el computador, una imagen, y lo que hace es una búsqueda de la imagen en reversa, claro. O sea, empieza a buscar y te va a mostrar en todas partes donde esa imagen o imágenes parecidas han aparecido o se han trucado. O una herramienta de Telefónica Cybersecurity, que está disponible también, que se llama MetaShield, que la puedes usar para analizar la metadata de un archivo que te llegó, de un Word, de un PDF, de una foto, y esa metadata te va a decir quién la creó, cuántos la han tocado, y eso te da una idea si acaso ese documento ya viene siendo manipulado o no. Y es una herramienta que la puedes encontrar también gratis en Internet para analizar un... O sea, ¿Cómo me se llegó puede un encontrar documento esa PDF. herramienta? Me parece súper interesante. ¿Nos puedes dar? En Google, el Google escribes MetaShield, ¿sí? De escudo de metadatos, ¿sí? MetaShield, y te va a llevar a un sitio de ElevenPath, que es la empresa de ciberseguridad de Telefónica. Y tú ahí puedes subir un documento, un PDF, que todos creen que los PDF, si ponlo en PDF porque no te lo van a poder alterar, falso, lo puedes alterar fácilmente, ¿sí? Y te va a mostrar toda la metadata que viene detrás de ese archivo. Es decir,
cuál fue la cuenta que lo creó, quién lo modificó, ¿sí? Y usando este tipo de herramientas, hasta políticos del Reino Unido, ¿sí?, que han negado haber conocido o haber tocado un documento, se ha determinado, por ejemplo, que sí modificaron el documento. Porque esta metadata va quedando guardado toda la información y la historia de ese archivo. Entonces, bots, inteligencia artificial, fake news son algo que tú puedes usar. Ninguna de estas herramientas fue creada con fines perversos, pero hoy día cualquier avance tecnológico lo puedes usar con otros fines que lo que fueron creados de acercar a las personas, aliviar su trabajo, etc. Clarísimo. Quisiera pasar ahora al mundo regulatorio con el senador Arboe. Hace un par de semanas, senador, ingresó en el Congreso una moción parlamentaria para regular las fake news. Entiendo que además de usted, los otros autores son el senador Piuk y la senadora Rincón. Y este proyecto de ley es, en términos estructurales, más o menos complejo porque genera la modificación de distintos cuerpos legales. Quería partir preguntándole cuáles son las ideas matrices de este proyecto, que nos dé como nociones de cuáles fueron los objetivos buscados para que se habrían aterrizado con la modificación o la pretensión de modificación de distintas leyes. A ver, Paulina, bueno, primero muchas gracias por la invitación, saludar a todos los copanelistas. Quiero partir señalando que siempre es difícil crear marcos regulatorios para situaciones que son eminentemente cambiantes. No cabe ninguna duda que todos los desarrollos tecnológicos, tal como se ha discutido acá, tienen un cambio en muy corto tiempo, y eso impide o dificulta que los marcos regulatorios no caigan en obsolescencia en el corto plazo. Y por tanto, más bien el proyecto que hemos presentado nace de la necesidad de iniciar la discusión sobre regular el uso de fake news, particularmente en épocas electorales. Porque yo suscribo todo lo que se ha señalado acá en el sentido de que las fake news o las noticias falsas que tienen, tal como decía Carlos, diferentes objetivos y diferentes formas, una de ellas, utilizada en el último tiempo a nivel global, es el de influir o el de buscar sacar decisiones electorales o políticas sobre la base de información equivocada o lisa y llanamente falsa. Es decir, condicionar el juicio de valor electoral a una información manifiestamente falsa o manipulada. La experiencia internacional es vasta en esta materia. Recordemos lo que ocurrió en el caso de Cambridge Analytica. Ahí el instrumento, tal como decía Luis, el instrumento es neutro. El instrumento no es malo en sí mismo. Ahí hubo una decisión humana deliberada, previa, de programar estos algoritmos con un objetivo determinado, que era utilizar los patrones de consumo digital de un conjunto de personas y hacerles llegar el mensaje que ellos consideraban que era el adecuado para poder condicionar su opción electoral. Eso fue lo que ocurrió. Y para eso se utilizó el caso de la plataforma de Facebook. Pero así como ese, han habido otros casos. El caso de Brasil. También en Brasil operó una situación similar, donde se utilizaron imágenes reales, tal como decía Carlos, a las cuales se les sacaron de contexto para crear juicios de valor equivocados y, por tanto, condicionar las opciones electorales. El caso probablemente más burdo de la elección brasilera fue que recordemos que el actual presidente se enfrentaba al ex gobernador de Sao Paulo, o al gobernador de Sao Paulo. Y el gobernador de Sao Paulo, en el ejercicio de sus funciones, realizó una actividad con la comunidad de travestis de una actividad de prevención del SIDA, ¿no? Y de todas las enfermedades que estaban produciéndose en el estado de Sao Paulo. Entonces aparece una fotografía del gobernador junto al líder del movimiento de los travestis, digamos, en esta campaña. Pero esa fotografía fue utilizada en la campaña de Jair Bolsonaro y se distribuyó a más de 15 millones de evangélicos, bajo la lógica de que esa persona iba a ser el asesor en educación
de este candidato si llegaba a ser presidente. Y evidentemente esas personas no consideraban que era una persona habilitada para ejercer esa función y generó un impacto de esa naturaleza. La pregunta es, ¿cómo se regula esto? Desde la limitación, además, de parlamentarios, porque nuestra Constitución, ustedes bien saben, que es extremadamente rígida en considerar que las atribuciones presidenciales son bastante más amplias que las de los parlamentarios. Dicho lo anterior, entonces, tomamos como base varias legislaciones y creamos una regulación solo respecto a las fake news en materia electoral. El proyecto tiene quizás, yo diría, grandes partes. La primera parte es la regulación de los datos personales de parte de los partidos políticos y de las empresas de telemarketing en época electoral. Eso es un tema. Pero lo segundo es lo que dice relación con las fake news. ¿Y qué es lo que ponemos nosotros? ¿Cuál es la idea matriz nuestra? Es evitar, o sea, regular y sancionar la propagación de las fake news en época electoral. Y para ese efecto regulamos o modificamos la ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para excluir del concepto de propaganda electoral a todas aquellas acusaciones, imputaciones o noticias que puedan alterar la sinceridad de la próxima votación, obviamente las cuales sean difundidas mediante una red social o un medio masivo de comunicación social. Y restringimos la propaganda electoral a través del telemarketing y mensajería instantánea masiva, siendo obviamente procedente solo en el caso de contar con el consentimiento del destinatario. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el efecto de no considerar propaganda electoral? Por de pronto, que no admite ningún tipo de financiamiento, porque hoy día es perfectamente posible un candidato o candidata, o una opción, en el caso del plebiscito, pueda contratar propaganda electoral y pagarla, rendirla y tener su devolución. En este caso no se considera. Y el segundo punto es que modificamos la ley sobre transparencia y límite del gasto electoral, estableciendo y tipificando delitos de la propagación de fake news, y estableciendo como penas, insisto, para la discusión, para la provocación legislativa, en primer lugar, multas, en segundo lugar, incluso el caso de presidio menor en su grado mínimo, que es para provocar la discusión, pero lo más interesante probablemente es que consideramos la inhabilitación para el proceso electoral en curso de la persona, el candidato o candidata que las utilice. Pero adicionalmente, si esa persona no está participando del proceso, pero es una autoridad electa, pierde el cargo. Es decir, es un desincentivo al uso de fake news de parte de quien ejerce la autoridad electa o bien de quien está en el proceso electoral. En consecuencia, mi percepción es que lo que hacemos acá es motivar la discusión. ¿Qué ha ocurrido en otras partes del mundo, Paulina? Mire, la regulación internacional es diversa. Yo diría, no es escasa y es creciente. Estados Unidos no tiene una regulación expresa en esta materia, no la tiene. No obstante, lo que ha ocurrido a propósito, a partir del caso de Cambridge Analytica y otros, bueno, el senador Warner ha planteado la necesidad de regular y además algunos fiscales, la fiscal de Massachusetts, inició una investigación producto de esta situación, ¿no? De la difusión de noticias falsas. Y ahí lo que va a ocurrir es que se está iniciando discusiones estaduales, digamos, respecto de regular las fake news. California bastante avanzado en estas materias. Hay ciertas regulaciones interesantes que incluso regulan los bots a los que se refería Luis en la intervención anterior. En el caso de la Comunidad Europea, no hay una regulación específica hoy día, no obstante, publicó en abril del 2018 una comunicación sobre información errónea en línea e insta a los países de la Comunidad Europea, sin excluir la posible regulación que cada uno puede hacer, a la adquisición de un código de buenas prácticas en contra de la desinformación. La Comisión también recomienda utilizar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o el blockchain para mejorar la capacidad que tengan las personas, los ciudadanos, para acceder a información correcta. En la lógica del fast-checking, ¿no? De tener sistemas de chequeo, son muy importantes. La fundación que hacía mención Carlos es muy importante porque ha tenido un rol muy relevante, sobre todo en el Reino Unido, en estas materias. Alemania, en 2017, aprobó el Parlamento una ley contra la publicación en redes sociales de discursos de odio, de pornografía, de artículos relacionados con el terrorismo y también de noticias falsas. O sea, Alemania en esto lleva, yo diría, algo a la delantera y tiene una ley aprobada. ¿Y qué es lo que dice esa ley? Que aplica a los proveedores de servicios de telemedia que cuentan con plataformas con fines de lucro en Internet, donde los usuarios puedan compartir o poner determinado tipo de información a disposición al público,
siempre que tengan más de 2 millones de usuarios registrados. Bueno, valga la magnitud, digamos, de la población alemana. Y esa ley obliga a que cada proveedor que ha recibido más de 100 quejas por contenidos ilícitos en su plataforma debe entregar un informe bianual para efectos de dar cuenta de cuánta información falsa y en qué plazo y qué cantidad de información tuvo que bajar. ¿Y en ese caso el enforcement quién lo hace? ¿La Autoridad de Protección de Datos de Alemania? Efectivamente. Y solo para terminar, respecto de las cifras, fíjate, bien interesante. El año 2018 hay una investigación de Kirsten Gollatz y Martin Reed, si me equivoco claro, ¿sí? Que estableció, sobre la base de esta información, qué había ocurrido. Y fíjate que en 2018 Facebook tuvo que informar a la autoridad de 1.704 ítems reportados. Y tuvo que remover en el plazo de 24 horas el 76,4% de esa información. En el caso de YouTube fueron 241.000 reportes, con una tasa de remoción del 93%. Google Plus tuvo que remover el 93,8% de 2.700 denuncias y Twitter, ojo con esto, 264.818 denuncias, con una tasa de remoción del 97,9%. Altísimas tasas de remoción. ¿Perdón? Altísimas tasas de remoción. Claro, eso demuestra también el compromiso de estas redes en el sentido de remover la información que ellos han chequeado que es evidentemente falsa. En consecuencia, yo creo que nuestro proyecto de ley, como digo, avanza en la lógica solo en materia electoral, porque no nos atrevimos todavía a meternos, digamos, en una regulación más amplia, pero que evidentemente en el corto plazo vamos a tener que tener, y va a tener que ser muy equilibrada, para evitar la afectación de la libertad de información, porque no hay que confundir la opinión con una noticia falsa. Yo puedo opinar algo respecto a una persona y eso no necesariamente, aun cuando no le guste al receptor de dicha opinión, no puede ser considerada falsa y para esto no me podrían censurar. Hay un texto muy interesante de Manuel Castells que habla al respecto. Hay un libro que es La crisis de las democracias liberales, donde se refiere a este punto. Bueno, él también hace una distinción bastante más profunda. Dice que al final del día, hoy día, los seres humanos consumimos información de diarios, de medios de comunicación, no para informarnos, sino para confirmar lo que creemos. Y que las redes sociales han aportado a ese proceso, porque el momento en que yo puedo bloquear a alguien que no piensa como yo o que critica lo que yo digo, lo que estoy armando es mi propia red de comunicación para poder confirmar lo que yo pienso o bien sacar argumentos para sostener mis posiciones. Y se genera además la ilusión de que aquellas opiniones que yo escucho son las opiniones de todos, en circunstancias que son las opiniones de aquellos que piensan como yo. Bueno, ese es el problema, porque hoy día cuando uno observa, por ejemplo, el debate en el último tiempo en el Parlamento chileno, que no está exento, yo he estudiado hartas situaciones de cómo el comportamiento de parlamentos en diferentes países del mundo, y Chile no es la excepción, pero probablemente con mayor impacto, dada la crisis política que tenemos también. Aquí se hablaba de que de pronto el nivel de desconfianza o confianza es el que determina el grado de credibilidad de un tipo de información. Lo decía Eduardo. Si a mí me dicen algo respecto a alguien que yo conozco y tengo una buena experiencia, no lo voy a creer. Bueno, pero cuando hay una crisis política y se observa, comillas, a la iglesia, a la política, al mundo de la empresa, alejado de las preocupaciones que realmente son de la ciudadanía, bueno, la red social amplifica esto y genera realidades que no necesariamente son las realidades sociales. Y hoy día los parlamentos muchas veces, y los parlamentarios y parlamentarias, responden legislativamente a presiones de redes sociales que no son otra cosa más bien que la construcción de realidades paralelas que condicionan el proceso legislativo. Y eso es extremadamente delicado, porque se cree que hay que ser popular y por tanto no hay que enojar, comillas, a la jauría de Twitter por un determinado tipo de modificación legal. Es cada vez más difícil oponerse a algo que puede no ser correcto. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo se logra distanciar o despejar la idea de que la realidad de la red social no es la realidad nacional necesariamente? Puede coincidir, pero puede que no coincida también. Tal cual, porque además
el mismo modelo de negocios de las redes sociales impulsan a esta como una fuerza centrífuga, contrario a lo que podría ser una fuerza cohesionadora de un solo discurso o de una sola representación de la realidad que podría corresponder a los medios tradicionales. En el fondo, cuando yo leo un diario, yo sé que la columna o de opinión o la noticia que escucho o que leo es la misma que está leyendo alguien en Arica. En el fondo, eso sí genera una fuerza como cohesionadora y al final democrática de conocer una sola información, y desde luego por eso también es relevante que exista una miríada de opiniones dentro de la prensa tradicional también. Hay un montón de temas que quisiéramos seguir tocando ahora, pero estamos con poco tiempo, por lo tanto, les quiero agradecer a ustedes la generosidad con sus conocimientos y su tiempo hoy día. Ha sido realmente un placer conversar con ustedes, Carlos, Luis, Felipe, Eduardo. Muchísimas gracias y espero que nos podamos encontrar en alguna otra ocasión teniendo esta conversación tan interesante. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias a todos los participantes también. Muchas gracias. Lo mismo, digo. Muchas gracias, Paulina. Adiós, que estén muy bien.